Voy a dar 5 minutos, como en todos los videos, en todas las transmisiones que yo hago, para que la gente que se va a conectar y que ha visto mis videos anteriores pueda ahí también conectarse y así empezar esta enseñanza que va a traer un tremendo beneficio para quienes lo quieran recibir. Vamos a dar unos 5 minutitos, como siempre, y luego empezamos. Estamos transmitiendo a través de TikTok. Ya tenemos bastante gente conectada en TikTok y también a través de Facebook. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Siento que de la cámara de Facebook está saliendo muy brilloso. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Siento que sale muy brilloso de Facebook. Por ahí parece que sí. Por ahí está un poquito menos. Por ahí parece que sí. Voy a dar unos 3 minutos y empezamos con esta enseñanza del día de hoy. Esto puede traer un tremendo beneficio para su vida. Yo lo que le puedo anticipar para que no se vaya y le encuentre un gusto de alguna forma lo que vamos a enseñar el día de hoy, que nosotros durante el transcurso de nuestra vida entera desperdiciamos mucha energía y esta energía obviamente cuando no se canaliza incluso a nosotros nos puede resultar en contra. Ya vamos a tocar este tema que me ha traído dando bastante vuelta dentro de mi mente. Lo he venido escuchando de grandes sabios y creo que es muy bueno de que hoy lo podamos compartir. Así que vamos un minuto más y nos vamos de lleno a este tema. Nos vamos de lleno a este tema. Vamos a ver si puedo poner... Como que me inspiro cuando pongo una música de fondo, así que vamos a ver si podemos poner alguna musiquita de fondo para también ir viendo los comentarios y las personas que se están incorporando en Facebook, ya que en el teléfono que estoy transmitiendo no, en ocasiones no muestra la gente que está conectada y los comentarios, así que es necesario ir supervisando desde otro aparato. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos?
Ya, empezamos entonces con este tema, vuelvo a decir, verdaderamente importante, no tocado por muchas personas, menos en un mundo religioso, porque obviamente tiene muchos intereses personales y lamentablemente mucha gente tampoco entiende lo que ocurre verdaderamente en el sexo en sí. Pero sí nosotros podemos dar algún índice y podemos entender el por qué también los grandes sabios, grandes líderes religiosos, yo no estoy hablando obviamente de un pastor de estos tiempos, de un cura de estos tiempos, no, yo estoy hablando de grandes líderes religiosos que de alguna forma enseñaron una verdadera espiritualidad, no una religión, y esta gente era en cierta forma muy exigente en el tema de la sexualidad. Era muy exigente en el tema de la sexualidad. No por un tema de simplemente una estructura, no por un tema de machismo, no, sino por el beneficio que puede otorgar cuando la sexualidad se lleva a cabo de la manera correcta. ¿Ya? Así que hoy vamos a hablar, como le digo, este tema muy importante, que es la energía sexual. La energía sexual. Para esto es muy importante también que el que pueda compartir, es muy importante que el que pueda comentar, dale tag ahí a la pantalla y no sé, me gusta por acá en el otro lado y todo el tema, me encanta, no sé, todo lo que usted quiera hacer ahí, es muy importante que lo haga para que de esa forma, ¿no es cierto?, el video también pueda alcanzar a otras personas, ¿ya? Esto, la información que uno muchas veces da lleva tiempo de búsqueda, de recopilación, y nosotros la damos a modo de hacer un tikkun olam. Que es un tikkun olam, es una rectificación mundial, una rectificación universal. Que es una rectificación universal, nosotros traemos en sí una genética dañada por cuanto Adán falló, y dice la palabra de Dios que todos también fallaron o todos pecaron, entonces todos están lejos de Dios, y la única forma de que nosotros podamos volver a conectarnos nuevamente a Dios, a la fuente de la energía, a la fuente de todas las luces, como usted quiera llamarle, al universo en sí, como usted quiera llamarle, la única forma es mediante una rectificación, y la rectificación, la única forma es que se puede adquirir a través del conocimiento y de la práctica en lo que yo estoy conociendo, porque a la verdad que es bien fácil darse quizás una reglamentación o un horario, qué sé yo, o un hábito de estudio y poder adquirir conocimiento, pero es muy difícil poder poner en práctica lo que se está teniendo en conocimiento. Entonces, los que ya me conocen, yo no enseño religiosidad, yo no hablo solamente de la Biblia, me he tratado de dar el tiempo de estudiar libros que son anexo a la Biblia, pero siempre trato de balancearlo con lo que yo considero que es la regla de oro, que es la única palabra de verdad para mí, que es la Biblia. Pero yo adquiero informaciones de otras creencias, de otras religiones, y eso es lo que trato de impartir y de enseñar, porque también entiendo que la gente está cansada de la religiosidad, que la gente está cansada, ¿no es cierto?, de una estructura, y es por eso de que de alguna forma lo que yo trato de enseñar va un poco más allá, porque la gente, vuelvo a decir, es lo que está pidiendo. Nosotros ya entramos a la era de Piscis, perdón, a la era de Acuario, estábamos en la era de Piscis, yo me refiero a la era, no al mes. Estamos ahora actualmente en el mes de Piscis, pero entramos a la era de Acuario. Estos son muchos años, aproximadamente casi 2000 años dura la era de Acuario. Duró casi 2000 años también la era de Piscis, y la era de Piscis era la era de fe a ciega, en donde a la gente le decían: tú haces tal cosa, tú ponte de cabeza que va a ocurrir un milagro, y la gente inmediatamente iba y lo hacía. Pero hoy en día, cuando alguien le diga a la gente: oye, ponte de cabeza, como muchos también por ahí, ¿no es cierto?, le
le han dicho come pasto, no sé, compra esta agua, etcétera, etcétera. Entonces la gente hoy en día va a salir con algo, la gente va a salir por sus labios con una pregunta, y la pregunta va a ser, ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Qué beneficio a mí me trae eso? ¿De dónde tú sacas eso? Entonces estamos en una era en donde la gente no va a ser manipulada por una fe ciega, la gente no va a ser engañada como fue engañada anteriormente, en donde se le decía, si tú no diezmas, te vas al infierno, si tú no te congregas, Dios se enoja contigo. No, la gente hoy está adquiriendo un conocimiento que no va a ser fácilmente engañada, porque la gente no se va a mover por una fe a ciega. Entonces, yo este video obviamente, al ver que las personas disminuyen y se van del video, obviamente lo voy a cortar porque voy a considerar que no es interesante para el público, pero si esto empieza a aumentar, yo voy a tratar de terminar este estudio, aunque dure, no sé, el tiempo que sea necesario. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, que en sí, el sexo, la vida en sí gira alrededor del sexo. Por ejemplo, los aspectos sociales de la vida, como es la vestidura, que a través de la vestidura, ¿no es cierto?, despierta el apetito sexual, un baile, las fiestas, todo en sí. Usted va a un café, por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿no es cierto? ¿Por qué se inventaron los cafés con pierna? Porque de alguna manera el poder de entrar a ese lugar y tomar un café, la gente no entra en sí por el café, sino que entra por ver las piernas de las mujeres buenas mozas, obviamente, que las escogen para esos lugares. Entonces, de esa manera despierta un apetito sexual, y es por lo mismo que entre más sexualizado sea el lugar en donde uno recurre, lo que uno escucha, lo que uno ve, entonces la persona tiende de alguna forma a buscar ese tipo de cosas porque es lo que le llena. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que hoy en estos últimos tiempos, toda la música, todas las canciones, no tan solo le ponen ritmo, que despiertan incluso de alguna forma la mentalidad sexual, a través, ¿no es cierto?, de las vibraciones que provoca la música, sino que además los movimientos son sexuales o sensuales, como usted también quiera llamarle, porque a la vez son sexuales y sensuales, pero además hoy en día esto se ha sobrepasado de una manera extremadamente mayor, que la letra, ¿no es cierto?, de las canciones son literalmente de puro sexo, literalmente de puro sexo. Pero no así tiempo atrás, años atrás, que nuestros antiguos, cuando ellos celebraban una fiesta, ponían un violín, la música era tipo valseada, la gente bailaba vals con mucho respeto, despejaban y desataban de alguna forma, porque esa música está en línea el hemisferio derecho con el izquierdo, y de alguna forma te ayuda para incrementar. Por eso que la gran mayoría de las personas que tienen riquezas y buena educación, ellos para poder planificar los trabajos, los negocios, los proyectos que ellos tienen, ellos se sientan en un lugar y ponen una música tipo ópera, ponen música que también yo doy gracias a Dios que hoy en día en YouTube usted le pone música para relajarse, música para meditar, y hoy también está plagado, pero los jóvenes es lo menos que buscan, porque los jóvenes no están buscando espiritualidad, sino que los jóvenes están buscando sexualidad. Entonces, dentro de esta línea que nosotros hoy en día nos estamos moviendo, de este entorno, existe el sexo normal, común y corriente, existe el infrasexo y existe el suprasexo, ¿ya? Entonces yo quiero que nosotros, bajo estas tres normas que en otras creencias, que en otros lugares podrían llamarle de diferentes maneras, ¿no es cierto?, como el sexo normal o sano, el sexo de alguna forma desorientado, desequilibrado, no sé, de muchas maneras se le puede llamar, y también al suprasexo se le podría llamar el sexo de canalización de energía, en donde tú puedes atraer
y manipular de alguna forma a través del sexo las energías que obviamente están dentro de nosotros. Pero bueno, no quiero adelantarme mucho porque es importante que vayamos también entendiendo y teniendo algunos conocimientos de lo que dice en sí la ciencia y la gente mayormente entendida. Entonces, se entiende por sexualidad normal la actividad sexual que conduce a la reproducción de la especie. ¿Ya? Entonces, cada vez que una persona, por ejemplo, antiguamente los grandes sabios, y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Torá, nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ellos, cuando tenían intimidad, que ellos cuando tenían sexo, era para poder procrear de alguna forma el apellido, para poder dejar una generación, una descendencia, y para ellos era de tan importancia que cuando ellos no podían hacerlo, ellos se desesperaban, de tal manera incluso que el adversario, que es el que de alguna forma no nos deja a nosotros llegar a los límites que Dios tiene trazado para nosotros, o a la asignación que Dios nos ha dado a nuestra alma, porque Dios nos dio una asignación a nuestra alma. Entonces el adversario se encarga de que tu asignación no sea completa, no se lleve a cabo. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en la Biblia, el caso de Sara, que ella era estéril y no podía tener hijo con Abraham. Entonces, de alguna forma, Dios cambia aquello y les permite tener hijos, porque para Dios es importante la descendencia. De hecho, cuando Dios crea a Adán, le dice sojuzgar la tierra, procréense, multiplíquense. De alguna forma les quiso decir, llenen la tierra de su especie, para que usted me pueda entender. Entonces, es tan importante para Dios, para el Creador, para el Padre de las luces, el Padre del universo, como usted quiera llamarle, Jehová, no sé, Yuhet Bajei, como usted le quiera nombrar, lo que usted considera por Dios, es tan importante para él el hecho de que se pueda procrear la humanidad, de que dejó el sexo especialmente para esto, ¿ya? Pero además Dios piensa de alguna forma en nosotros y en el deleite que esto va a ocasionar, que nos permite deleitarnos en el sexo, pero para procrear. Entonces usted sé que rápidamente bien Marco Antonio, voy a ir para allá. Guárdate esa preguntita, si me lo olvida más rato responderla, házmela de nuevo porque te lo voy a responder. Entonces, cuando una persona está en ese estado de procrear, entonces Dios le permite deleitarse con la mujer que Dios la ha entregado, y a la mujer con el hombre que de alguna forma hemos decidido, ya, porque la religión en sí de alguna forma también nos ha mal enseñado y nos ha dicho que Dios nos mandará milagrosamente una mujer, una compañera, una esposa, un esposo, pero la verdad es que no. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Entonces cuando la Biblia dice el que haya esposa, de alguna forma está diciendo que hay que buscarla, porque para poder hallar yo tengo que buscar. Entonces no es algo de que sencillamente yo me ponga a orar y me ponga a esperar y que llegue en un 24 de diciembre, ¿no es cierto?, en un papel de regalo la mujer que yo estoy esperando. No, está lejos de eso. Dios te da sabiduría para tú escoger. Además hay afinidades que tienen que llevarse a cabo para esto, pero eso es el sexo normal, eso es lo que está dentro del diseño divino. Y a la verdad, una persona normal, no estoy hablando de una persona con nivel espiritual, y no estoy hablando de una persona que tenga distorsión sexual, estoy hablando de una persona normal, debiera vivir en esta instancia. Pero cuesta incluso encontrar este tipo de normalidad, por lo mismo que yo dije en la introducción, de que nuestro entorno en estos tiempos
nos ha dañado de tal manera que prendemos la televisión y lo primero que vemos es sexo, encendemos la radio y lo primero que escuchamos es sexo, salimos a la esquina y aunque a la verdad no vemos quizás literalmente sexo, pero vemos cuerpos muy descubiertos, vemos letreros, ¿no es cierto?, entregando mensajes subliminales. ¿Para qué? Para que de alguna forma exista en la mente del ser humano un desorden sexual. Entonces, cuando hablamos de un desorden sexual, estamos hablando de la infrasexualidad. Y la infrasexualidad, hay dos, a ver, ¿cómo le puedo decir? Hay dos, a ver, según la Cábala, en materia de la Cábala, dicen que Adán, esto si usted quiere lo cree, esto si usted quiere lo estudia también, pero dice la Cábala que Adán tuvo dos parejas ya antes de Eva. Una fue Lilith y otra fue Nahemat y Lilith, ya. La Medyu también se le puede llamar, porque no es bueno en ocasiones mencionar ese nombre, entonces también se le puede llamar la Medyu. Entonces la gente dice que porque no sale en la Biblia, los religiosos dicen porque estos nombres no salen en la Biblia, es increíble, no se puede creer en esto. Pero nosotros nos contradecimos de tal manera que muchos religiosos, muchas personas que leen Biblia y no aceptan que Adán haya tenido dos parejas antes de Eva, pero sí aceptan el tema de los espíritus incubo y sucubo, que son los demonios que de alguna forma, espíritus de tiniebla, de oscuridad, que visitan al hombre y a la mujer mediante el descanso de la noche, para de alguna forma excitarles, tocarles. Hay personas que de alguna forma han despertado todos húmedos. Hay personas que han sentido literalmente que le han violado o le han penetrado de alguna manera a algunas mujeres. Algunos hombres han sentido que le han hecho sexo oral, han sentido que le han masturbado durante la noche. Y a esto se le llama los incubos y sucubos. Entonces muchos religiosos dicen que es imposible que Adán haya tenido dos mujeres o dos seres, porque en sí no eran igual a Eva, y dicen que es imposible porque la Biblia no lo relata, pero aceptan el tema de los incubos y sucubos. Y la tradición de la Cábala dice que los incubos y sucubos nacen de estos dos seres, de Lilith y Nahemat. Ya dicen que nacen de estos dos seres. Entonces estos son los demonios que por la generación que ellos traen, ellos se encargan, vuelvo a decir, de violar, de acosar, de poner sueños húmedos y cuánta cosa mediante el descanso de la noche. Por eso especialmente, y aquí ya va el primer consejo para ti, Marco Hernández, por eso dicen los cabalistas, dicen los místicos judíos, que un hombre cuando duerme solo, especialmente tiene que tratar de prepararse para el descanso de la noche, porque el hombre que duerme solo va a ser más propicio a este ataque demoníaco. Entonces, por eso es que ahora pues, vamos a poder entender por qué los antiguos nos enseñaron que no es bueno que el hombre duerma en una esquina de la cama y la mujer duerma en la otra esquina de la cama, porque dicen que al estar separados estos demonios también pueden atacar. Es muy importante que el hombre y la mujer, el matrimonio, la pareja, pueda dormir, porque también ahí hay un misterio. ¿Qué es matrimonio? Una pareja de hombre y mujer, aunque no se casen. Sí, aunque no se casen, cuando de alguna forma tienen intimidad, ya están casados, se unen, ¿no es cierto?, mediante la sexualidad. Entonces, dicen, vuelvo a decir, que estos seres hijos de Lilith y de Nahemat, de alguna forma son los que dañan y son los que tienen una perturbación
sexual en la vida del ser humano. Y desde allí es donde también salen, por ejemplo, los pederastas, ya que estos son conocidos también como los pedófilos, hombres y mujeres mayores de edad que buscan niños para poder tener sexo con ellos. Sabemos que incluso gente rapta niños para esto, incluso personas pagan, especialmente cuando ven a una niña que a lo mejor está metida en droga, personas muy de edad le pagan para poder tener sexo, porque es un trastorno sexual, tal cual también como la homosexualidad y tal cual también como el lesbianismo y todo aquello. Entonces, la infrasexualidad está enfocada, vuelvo a decir, en los pedófilos, en la homosexualidad, en el lesbianismo, pero también en todo lo que es laxívico, que de alguna forma, lujurioso, de alguna forma, por ejemplo, personas, hombres, ¿no es cierto?, que teniendo su esposa, muchas veces van a casas de prostíbulo, muchas veces teniendo 2, 3 amantes a la misma vez, y uno se pone a pensar y dice, bueno, el sexo es muy similar, claro, va a cambiar la fogosidad, va a cambiar quizás el cuerpo, pero es muy similar, va a durar lo mismo prácticamente entre una y otra mujer o hombre en este caso. Y uno dice, pero ¿por qué cae uno en esto? ¿Por qué llega a caer en esto? Y es sencillamente porque tiene un trastorno de sexualidad, y eso se llama infrasexualidad. Y la infrasexualidad, ¿no es cierto?, es la que a usted, sin duda alguna, le va a hacer perder energía. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta con personas hoy en día que reclama mucho la gente, que está muy cansada. Nos damos cuenta, por ejemplo, y me ha tocado vivir casos muy cercanos de personas que, no sé, tienen amantes, tienen una mujer por fuera, y viven muy cansados, muy agotados, y dicen, oye, me levanto tarde, pero aún estoy cansado, estoy trabajando y ya me le cierran los ojos. ¿Por qué? Porque está haciendo un desperdicio de energía. Entonces, en este también en esta catalogación, ¿no es cierto?, de la infrasexualidad, también caen las personas que se masturban, especialmente en exceso. ¿Por qué? Voy a explicarlo un poquito más adelante, por qué es una tremenda contra para el ser humano el masturbarse en exceso, y voy a ver el desperdicio de energía que puede producir, y de igual forma, de alguna forma, el cansancio y el limitación de proyectos que tú puedas tener en tus negocios, en tu familia, con tus hijos, en la educación, etcétera. Incluso en este tipo de catalogación, en la infrasexualidad, es muchas veces lo que a ti no te deja estudiar Torah, lo que no te deja estudiar la espiritualidad, como que siento ganas de estudiar y voy a estudiar y me duermo, o voy, no sé, a estudiar y de repente sale otra cosa y no puedo. Claro, porque hay un desequilibrio de energía, y esa energía te la está robando de alguna forma alguien o algo, te la está robando muchas veces la energía de tiniebla, de oscuridad, que está encargada de alguna forma para hacerle guerra a la energía de luz. Entonces, cuando nosotros tenemos solamente dos lugares en donde estar, uno es las tinieblas, otro es la luz. Si yo no estoy en la luz, entonces tengo que decir que estoy en tiniebla. No hay un término medio. Entonces, cuando esta energía de tiniebla de alguna forma nos mete en la infrasexualidad, entonces él nos va a empezar a absorber toda la energía que nosotros podamos portar. Y cuando la energía se va, entonces empiezan a haber muchos fracasos en muchos ámbitos de la vida. ¿Ya? Así que es muy importante
que podamos entender todas estas cosas. Entonces, el goce sexual en sí mismo es un goce legítimo del hombre. Quienes consideran el goce sexual como un pecado, quienes lo califican como algún tabú, o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etc., están totalmente equivocados. El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre. De ninguna manera podría ser despreciado o subestimado o calificado como tabú. Se tiene derecho por naturaleza al goce sexual. Pero pasemos ahora al suprasexo, a la suprasexualidad. Incuestionablemente la suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables. Entonces, la suprasexualidad, por ejemplo, fueron personas que supieron de alguna forma manejar su energía sexual, como Buda, Hermes, Trismegisto, Mahoma, Pitágoras, no sé, hombres genios que de alguna forma supieron canalizar la energía sexual. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en esos tiempos se enseñaba, el problema es que en esos tiempos se decía cómo funcionaba esto, pero en los tiempos de hoy no se enseña aquellas cosas. Es por eso que yo les decía antes que los grandes sabios de aquellos tiempos condenaban de alguna forma o enseñaban mucho sobre la sexualidad bien hecha, y ellos no aceptaban a gente con desorden sexual, como por ejemplo el infrasexual, por ejemplo, como les decía antes, lesbianas, homosexuales, pederastas, masturbadores. Ellos no están preparados para la suprasexualidad. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en la Biblia, que dice Levíticos 15:1, mire, imagínense cómo es esto de serio, de alguna forma nos pone entre la espada y la pared, y Dios no tranza con esto, porque dice así, Levíticos 15:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decidle, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y la pregunta es, ¿por qué? Si una persona puede tener flujo de semen nocturno, si una persona, incluso está comprobado por la ciencia, que muchas veces una persona puede estar en algún lugar y sale, ¿no es cierto?, un flujo de semen, pero Dios dice que esa persona es inmunda. Pero la pregunta es, ¿por qué esa persona es inmunda? Y la pregunta también que debemos hacerlo, ¿por qué Dios le da la oportunidad de poder purificarse, dando de alguna forma a entender que esa inmundicia tiene una reparación y que esa inmundicia no es sencillamente por causa del hombre? Vuelvo a decir, personas que amanecen mojadas, pero Dios dice, esa persona es inmunda. Pero la pregunta es, ¿y qué culpa tiene esa persona de haber amanecido mojada? No, la persona no tiene culpa. Pero ¿por qué Dios la cataloga como inmunda? Porque, ponga mucha atención en esto, y esto lo dicen los grandes sabios, porque esa energía que salió de ese semen, demonios, o sea, en otras palabras, entes espirituales de tiniebla, fueron y tomaron esa energía y la poseyeron para ello. Cuando toman esa energía, tocan de alguna forma el cuerpo o tocan la energía que salió de mi cuerpo. Entonces, cuando ellos tocan esa energía, inmediatamente hacen que toda mi energía sea inmunda. Entonces, por eso Dios los cataloga inmundo, incluso a los que de alguna forma en el sueño tienen flujo de semen. No sé si alguien está aquí, no sé si me están copiando. No sé si me están copiando. Entonces, la sexualidad normal en sí es hermosa. Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven una vida
mesurada, etcétera, todo lindo, viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la naturaleza, de acuerdo con la economía de la naturaleza. O sea, una persona que de alguna forma está enfocada solamente en su mujer, solamente ella en su hombre, están viviendo una vida bien, una vida normal, una vida, pero es una vida en sí limitada o cuadrada, aunque está dentro de lo correcto. Pero lo que hoy Dios nos quiere enseñar es que hay algo mayor en la sexualidad cuando se puede hacer con la suprasexualidad. Cuando usted llega al nivel máximo del conocimiento de lo que se está haciendo, entonces usted va a tener una porción de energía que no cualquiera la aporta, que no cualquiera la tiene, y usted va a tener la capacidad de ser co-creador juntamente con Dios. Entonces, nosotros en sí somos como una máquina que capta determinados tipos y subtipos de energéticos. Cada máquina, es decir, cada uno de nosotros, después de captar esos tipos de energías cósmicas o universales, transforma tales energías automáticamente, subconscientemente, y las retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Nosotros, aunque no nos damos cuenta, pero cada vez que nosotros tenemos sexo, nosotros estamos dando energía, pero como esa energía no se le está dando una forma, como esa energía no se está canalizando. A ver, yo tengo en la casa diferentes enchufes. Por cada enchufe pasan energías. Todo el día pasa energía. Cuando yo enchufo un cargador de celular y pongo mi aparato allí, entonces yo le estoy dando forma a esa energía. La estoy usando para poder luego usar mi dispositivo en donde quiera que yo vaya. Pero la energía está ahí todo el día, toda la noche. Nosotros tenemos una energía que, aunque, espera Ramón, te respondo al tiro. Nosotros tenemos una energía que, aunque no la estamos usando, canalizando, pero la energía está allí. La energía está allí. Entonces me pone Ramón, ¿qué diferencia hay entre una persona que nace gay, hombre o mujer, y otras personas que al pasar de los años descubre su real situación de sexualidad? Dicen los grandes sabios, Ramón, que una persona no puede nacer, ¿no es cierto?, gay, como se dice, o no puede nacer lesbiana en el caso de la mujer, sino que al tiempo, esta persona, por conductas de vida, por abusos, y por muchas cosas, ¿no es cierto?, sobreprotección, o por soledad, y muchas cosas, opta, por miedo muchas veces, a fracasar, como lo hizo su entorno, o como esa persona lo vio, aunque la persona incluso se entreviste y le puedan decir, oye, pero a ti ¿quién te dañó cuando chico? ¿Qué tuviste? Y la persona, en su consciente, puede decir, no, nadie me dañó, pero nosotros tenemos un subconsciente, y muchas veces nosotros nos movemos por el subconsciente que portamos, y no por el consciente. Entonces hay muchas cosas que nosotros no recordamos. Además, como lo he estudiado, lo he enseñado en clases anteriores, nosotros venimos con esencia o destellos almáticos de nuestros seres anteriores. Por ejemplo, yo no sé, mis hijos no saben, yo no sé qué hizo mi padre. Yo no sé si a mi padre le abusaron, si él abusó a alguien. Yo no sé si él tuvo sexo con hombre. Mis hijos no saben tampoco de mí, porque uno rara vez cuenta eso. Entonces ellos no saben si yo fui violado, si yo tuve con otros hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los hijos tienen esos destellos de alma, entonces ellos ya traen esa inclinación que obviamente se llama desequilibrio, pero con la ayuda del Eterno puede tener un equilibrio. Entonces, volvamos al tema.
Entonces nosotros tenemos la capacidad, como yo les decía, mediante la sexualidad, de dar energía muchas veces a la tierra, muchas veces a planes, a proyectos, pero la gran mayoría de las veces esa energía se pierde y andan unos entes espirituales que son de tiniebla, de oscuridad, que ellos andan recogiendo energía. Por eso es que mucha gente está cansada, vuelvo a decir. De hecho, una persona depresiva que no tiene fuerza para nada, es una persona cansada, agotada, porque los entes espirituales de tiniebla le han quitado la energía que ellos portan. Exacto, Paula, exacto. Se transforma en algo que no te hace crecer, avanzar y menos santificar. Pero qué perfecto, qué perfecto. Entonces, nosotros no reproducimos innecesariamente con la sexualidad normal. Eso es necesario para la economía de la naturaleza. Además, el goce sexual es un goce legítimo del hombre, no es un crimen, no es un delito como suponen muchos, pero hoy por hoy nosotros con nuestra sexualidad normal vivimos de acuerdo con los intereses económicos de la naturaleza. Otra cosa es la suprasexualidad. Esto es definitivo. Entrar en el terreno suprasexual es estar ya en el camino de las transformaciones extraordinarias. Fíjese, Federico Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra, habla francamente del suprahombre, del suprahombre. Dice, ha llegado la hora del superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. ¿Qué es el superhombre? Obviamente, mire, hay cosas que son esenciales. La Biblia dice que el hombre que es capaz de refrenar su lengua, controlar su lengua, es varón perfecto. Yo me atreví a decir unos días atrás, y yo dije, el varón que es capaz de controlar su respiración, va a ser capaz de controlar sus palabras. Porque nosotros, las palabras, tenemos milímetros de segundos para analizar lo que vamos a decir. Pero la respiración es algo que nosotros hacemos por inercia. Ahí en el Facebook también tenemos, junto al grupo de los jóvenes, hicimos un video que le pusimos los beneficios de la respiración. Y por la respiración usted puede sanar. Pero ahora yo quiero ir más allá. La persona que tiene la capacidad, pues ponga mucha atención en esto, tiene la capacidad de controlar sus pensamientos y redireccionarlos o transformarlos en el momento sexual, especialmente en el momento del orgasmo, es un varón perfecto. Les voy a poner unos ejemplos más rato. Entonces, sí, Ramón, por lo mismo que te decía, es por la influencia almática y además por el entorno que está siendo criado. Ya, entonces dice, para entrar en el terreno de la suprasexualidad, se requiere ante todo saber transmutar la energía creadora. Pero debemos pensar en el sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse, ponga atención, ha de saberse que en el sexo existe energía. Yo creo que eso, todos los que hemos tenido sexo, lo sabemos. Es por eso incluso que cuando una persona tiene un orgasmo, viene lo que se le llama los tiritones, ¿no es cierto? Y esos tiritones son choques energéticos, porque el hombre se vacía energéticamente en el momento del orgasmo. La mujer también. Lo he explicado muchas veces, que mediante los ojos usted bota energía. Si su energía es buena, bota energía buena. Si su energía es mala, bota
Ajinará, que quiere decir mal de ojo. Por sus palabras salen energía mediante ondas vibratorias. Mediante la imposición de mano sale energía incluso para sanar. Tremendo. Pero además, desde el corazón brota magnéticamente, y el corazón es como un imán que tiene la capacidad de distanciar energía y a la misma vez de atraer energía. Cuando usted junta dos imán, si usted los pone bien cerca, esos imanes van a hacer algo bastante loco, ¿no es cierto? Si usted los pone retirados, ellos cumplen la función de atraer. En otras palabras, cuando se juntan dos polos que son iguales, va a haber un choque energético. Cuando se junta un polo que es contrario, uno recibe y el otro da. Entonces debemos de tener cuidado. Por eso la Biblia dice que una persona con una raíz de amargura envuelve a todo su entorno en ese estado emocional, sentimental, en el cual se encuentra. Si tú no tienes la capacidad superior a la persona que está triste, a la persona que está depresivo, si tú no tienes la capacidad superior de sostenerlo, no te acerques a esa persona, porque vas a quedar mal, porque vas a dormir mal, porque te le van a ir la fuerza. Por eso es que para poder dar luz, yo primero tengo que adquirir luz. Porque si de lo contrario, las tinieblas van a hacer que desaparezca la poca luz que tú tienes. Entonces, la energía se... Mire, Einstein dijo, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz cuadrada. También dijo, la energía se transforma en masa, la masa se transforma en energía. Ponga mucha atención en eso. Entonces, nosotros debemos de entender que me gustó mucho como sale en el Brit Hadashah 1998, Brit Hadashah 1998, eso quiere decir Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en Juan capítulo 7, versículo 38, y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de Magín, Shajin, correrán de su vientre. En otras palabras, ríos de agua viva, ríos de agua corriente, correrán de su vientre. En la Reina Valera dice, correrán por su interior. Pero en el Brit Hadashah, que es el idioma original hebreo, dice, correrá de su vientre. De su vientre. Es en el vientre el lugar, es el vientre el lugar más oscuro del cuerpo del ser humano. Es por eso que en el vientre es cuando tú tienes miedo, te le pone algo allí. Que cuando tú presientes algo, te le pone algo allí. Porque es en el vientre un depósito de una parte del alma llamada Nefesh. Llamada Nefesh. Yo lo explico a los que me siguen y a la congregación. Eso se llama alma instintiva, que es también conocida como el alma animal. Y eso está en el vientre. Y cuando dice que ríos de agua viva correrán, eso es energía. Si tú te pones en un río, ¿y tú qué dices? Está fuerte la corriente. En otras palabras, el ser humano porta una corriente extremadamente poderosa y fuerte, que si tú no la sabes canalizar, esa corriente, simplemente tú estás haciendo un desperdicio de esa poderosa corriente. Entonces, ¿es posible transformar la masa en energía? Claro que sí. ¿Ven ustedes un pozo de agua en el camino, en la carretera? Por el calor del sol se va evaporando esa agua, que por último se convierte en nubes,
Y en última síntesis, en energías, en rayos. Todas las aguas de los mares, de los ríos, se convierten en nubes. Y por último, en rayos, en truenos, es decir, en energía. Lo mismo sucede con el ens seminis. Ens seminis. ¿Qué se entiende por ens seminis? La entidad del semen. La entidad del semen es lo que porta la energía que tiene el ser humano. La entidad del semen es lo que porta la energía del ser humano. Pero dígame usted, ¿cuánta gente nos detenimos en el camino a pensar dónde yo estoy depositando esa energía? ¿Y cuántas mujeres se ponen a pensar quién me está depositando a mí esa energía? ¿Cuánta gente? Entonces, la entidad del semen, conocido también como el esperma sagrado, hoy se tiene la tendencia a considerar el esperma como simplemente una sustancia que secretan nuestras glándulas endocrínicas sexuales. Simplemente como eso. Los doctores, la ciencia lo tiene como eso. Pero cuando uno mira las religiones antiguas, por ejemplo los indígenas, las religiones de las distintas tribus de Indoamérica, o de África, o de Asia, nos va a dar mucha evidencia en forma directa y por sí mismo. Todas esas religiones, en todos esos cultos, ellos mezclaban lo sexual con lo místico. Es decir, lo religioso con lo erótico. Ellos mezclaban lo religioso con lo erótico. Y en la Biblia, nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 23:17, dice: no habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. Versión textual interlineal. Es una versión textual del hebreo lo que acabo de leer. No habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. ¿Qué es eso? ¿Prostituto sagrado? ¿Qué? ¿A qué se refiere? Espere un poco, se lo voy a explicar. Dice también en Jueces, capítulo 16, versículo 1, hablando de Sansón, dice que él fue a Gaza y vio allí una ramera y se llegó a ella. Esa no es una prostituta sagrada, era una ramera que vendía su cuerpo por dinero, que es muy diferente a una prostituta sagrada de aquellos tiempos. Pero cuando Sansón se mete con esta ramera, entonces creo yo con todo mi corazón de que él se empieza a debilitar. Es tanta la debilidad que después de esto él cae en los brazos de Dalila. Es tanta la debilidad espiritual que él no supo distinguir entre lo blanco y lo oscuro, entre lo santo y lo profano, entre lo que a él le convenía y lo que a él le dañaba. ¿Cuántas veces tú has dicho metí la pata? ¿Cuántas veces tú has dicho la embarré? ¿Cuántas veces hemos dicho por qué me habré metido con esta persona? ¿O por qué habré hecho este negocio? ¿O por qué tantas cosas? ¿Y sabe por qué? Porque alguien te robó la energía. Porque tú, hombre, no la depositaste en el lugar adecuado, no le diste forma, o porque tú, mujer, lamentablemente, dejaste que te depositaran una energía en tu interior, que esa energía te empezó a dañar, se te fue al cerebro, se te ramificó por todo tu cuerpo y te empezó a debilitar de tal manera que hoy tú vives cansada, que hoy tú vives enferma, que tus planes, tu proyecto no te salen, que antes tú hacías negocio a las maravillas y ahora todo como que no te sale. ¿Sabe por qué? Porque dejaste que de entrar en ti una energía que no era la mejor energía. Porque esa persona
tenía también otro depósito, porque esa persona tenía una energía negativa, porque esa persona tenía un desorden sexual, y lo que hizo contigo fue simplemente mirarte como un depósito cualquiera para botar lo que él pensaba que era semen, pero en el mundo espiritual era energía que te empezó a trastornar, a debilitar, y hoy te encuentran como te encuentres. Levítico 19:29 dice: no deshonrarás a tu hija para prostituirla, no sea que la tierra se prostituya y la tierra se llene de perversión. Nos muestra y dice, si un padre tomaba una hija y la empezaba a prostituir, la tierra se iba a empezar a prostituir. No me está entendiendo usted. No me está entendiendo. En otras palabras, ¿sabe cuando una tierra está prostituida? Se lo voy a explicar. En estos tiempos la tierra está prostituida. ¿Qué significa eso? Significa que, ay Dios mío, que esto es tremendo. Yo no sé si soltar estos misterios tan grandes. Porque después yo sé que de esto hacen prédica y hacen enseñanza. Significa que tú tiras una semilla y tú, la semilla que estás tirando, indica que tú tienes en ese año, en esa temporada, tú tienes que cosechar choclos. Eso indica porque tú tiraste una semilla de maíz. Tú tiraste un grano de maíz a la tierra. Pero nos damos cuenta que si esa tierra no se trabaja y se saca otro tipo de semillas que creció, como maleza, como, no sé, cualquier tipo de otra cosa que no fue lo que tú sembraste, eso indica que esa tierra está prostituida. En otras palabras, esa tierra no tan solo recibió la semilla que tú tiraste, sino que esa tierra está recogiendo la semilla de todo lo que pase por ahí. Se está prostituyendo. Por eso es que Dios le dice, no deshonrarás a tu hija prostituyéndola, no sea que la tierra se prostituya. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel se guardaba para Dios, la tierra daba el fruto que tenía que dar en el tiempo perfecto, en la hora perfecta, en el lugar perfecto. Claro, le voy a responder a Ramón que habla de los eunucos. Habían dos tipos de eunucos. Unos que se hacían, que eran los que se les castraba, se les cortaba sus testículos para que ellos no fueran a violar a la reina y todo el tema. Y estaban los otros eunucos que eran literalmente homosexuales. Entonces, cuando se consideraba, por ejemplo, que tenía que haber una persona con fuerza masculina para cuidar una reina, entonces se contrataba una de dos, a una persona que estuviera dispuesto para cortarle sus testículos, o se contrataba a una persona que fuera homosexual, para que así no tuviera gusto de mujer y no corrieran riesgo las mujeres de ser violadas por ese hombre ni nada por el estilo. Entonces él podría hacer el trabajo que hace un hombre, pero él no tendría gusto de mujer. Entonces ese es el tema de los eunucos. En la India encontramos muchos dibujos en los templos, o padógadas, dioses y diosas allí en posturas de tipo erótico, copulando, y lo más importante es que esas posturas son sagradas en tierra de los Vedas. Ahí es donde yo me quiero detener. Las prostitutas sagradas. Tanto es así que usted se va a otras creencias, a creencias, cultos antiguos, templos antiguos, usted va a ver muchos dibujos de
de un hombre y una mujer literalmente teniendo sexo de diferentes posturas, que hasta el día de hoy se hacen risa incluso muchas veces de aquellas cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos cuando se congregaban para adorar a sus dioses, que en cierta forma todo viene de Lilith, todo viene de allá, después se le pone Astaret, Astarot, la diosa de la fertilidad y un sinfín de cosas, pero siempre está Lilith detrás de todo esto? ¿Y por qué la Biblia también nos muestra de las prostitutas sagradas? Ellos entendían que había mujeres y prostitutos sagrados, fue lo que yo también leí, y hombres con la capacidad de elevación para poder administrar en el momento del orgasmo la energía que salía de la gente que se iba a prostituir con ellos, y ellos la canalizaban a la tierra para que ellos pudieran tener sus frutos, para que ellos pudieran tener la lluvia temprana y la tardía. Ellos recibían de alguna forma la energía sexual de la gente que iba a hacer el culto, pero también a tener intimidad con ellos, y ellos recibían esa energía y la canalizaban y le daban forma. Entonces, yo quiero que entendamos que el tema de la sexualidad y la energía no es un tema que viene de ahora nada más. Es un tema que proviene de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Si nosotros con este poder energético y con el poder del semen tenemos la capacidad de poder procrear un ser humano, entonces yo se lo garantizo que con esa energía usted tiene la capacidad de poder crear cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, quiero adelantarme porque quiero ir rápido. Mediante la transmutación sexual se puede regenerar la pineal, la glándula pineal y los otros sentidos que se hayan atrofiado. El cerebro, está comprobado y usted lo sabe, tiene una gran capacidad para poder trabajar, pero esa gran capacidad el ser humano la está trabajando un porcentaje muy mínimo. Para de alguna forma poder activar y sacar la grasa que está en la glándula pineal y activar de alguna forma la energía máxima o el nivel máximo que está en ti, tú tienes que activar lo que se llama la glándula pineal. En otras culturas, el tercer ojo. En el mundo cristiano evangélico, ser lleno del Espíritu Santo, lleno de espiritualidad. En diferentes culturas se le llama de diferentes formas, pero es poder activar el nivel máximo de espiritualidad que tú portas. Que tú portas. Entonces, la transmutación es clave para cambiar el esperma, modificarlo en energía. He ahí lo fundamental. Si mediante el esperma de nuestros padres hoy somos lo que somos, entonces mediante esa energía se puede conseguir cualquier cosa. La palabra hormona, ponga mucha atención, la palabra hormona quiere decir ansia de ser o quiere decir fuerza de ser. La palabra hormona quiere decir esas dos cosas. Las hormonas han sido estudiadas por nuestros hombres de ciencia. Son maravillosas. Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, realizan prodigios. Cuando tocan a las glándulas,
endocrínicas, sea a la tiroide, sea a la paratiroides, sea a los riñones suplementarios o a la timo, etc., las estimulan, hacen que esos pequeños micros laboratorios produzcan más hormonas, y esas hormonas producidas por todas las glándulas en general enriquecen el torrente sanguíneo en forma extraordinaria. En otras palabras, las hormonas que producimos mediante el semen, mediante la sexualidad, cuando se canalizan en nuestro propio interior, tienen la capacidad de sanar incluso de la sangre, de los riñones, de la tiroide, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día nosotros hemos hecho un abuso del sexo. Y cuando se hace un abuso del sexo, entonces no tiene la capacidad de regenerarse y tampoco tiene la capacidad de regenerar nuestro organismo. Por eso es que personas ricas, personas de la antigüedad, ellos no se enfocaban en tener sexo todos los días, sino que ellos lo hacían de vez en cuando, pero cuando ellos lo hacían, estas personas se mantenían sanos, estas personas le daban forma a sus proyectos, estas personas, los más ricos. ¿Sabe usted, por ejemplo, por qué un rico se mantiene rico? ¿Sabe usted? Porque ellos, cuando están en su intimidad, ¿sabe usted lo que están pensando ellos? Ellos están pensando en cómo van a agrandar la empresa el día de mañana, en qué van a hacer con tal trabajador. Ellos no se concentran 100% en el sexo. ¿Por qué? No porque tengan este conocimiento, sino porque ellos tienen amor al dinero. Entonces la energía sexual, ellos de alguna forma la canalizan a las riquezas que ellos portan. Inconscientemente, aunque ellos no saben lo que están haciendo, pero es por eso que ellos siguen creciendo, que ellos siguen multiplicándose. Pero el pobre, el ser humano normal, incluso cuando está teniendo sexo, muchas veces ni siquiera le está dando la energía a la mujer con la cual está teniendo sexo, o la mujer al hombre con el cual está teniendo sexo, sino que le está mandando la energía a la persona que tiene en la mente. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe usted por qué las empresas pornográficas crecen tanto? Porque muchos se masturban mirándoles, viéndoles, y de esa forma le canalizan la energía a la persona que está allá. ¿Sabe usted, por ejemplo, por qué personas, modelos, actrices, ellas siempre se mantienen bien? Porque muchos hombres les están enviando su energía mediante la masturbación, incluso mediante el sexo que está teniendo con su esposa. A la esposa le tira el semen, pero a esa persona le envía la energía que está saliendo de su cuerpo. ¡Qué tremendo! Ponga atención acá, mire. En la masturbación, cuando ya se torna como un vicio, cuando alguien se masturba, indubitablemente está cometiendo un crimen contra natura, o sea, contra él mismo. Después de que ya se ha eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico, o sea, el tiritón, así una pulsación rápida en el pene. Usted me va a entender. Yo estoy hablando aquí, también se le puede llamar en el falo. En el falo. Y esto lo sabe cualquier hombre. Con tal movimiento siempre el falo
recoge del útero de la mujer la energía que necesita para alimentar el cerebro. Pero durante la masturbación, la cosa es distinta. El falo, lo único que recoge con su movimiento, o sea, con ese tiritón, es aire frío que va al cerebro. Y con ese aire frío se agotan muchas facultades cerebrales. Innumerables sujetos han ido incluso al manicomio por el vicio de la masturbación. En otras palabras, cuando una persona, un hombre, eyacula dentro de la vagina y el pene hace ese pulsación dentro de la vagina está en un estado de calor. De hecho, el semen es fuego, y cuando está en ese estado de calor, el pene se alimenta de esa calor y toma toda la energía que la mujer soltó del útero. Cuando hablamos del útero, hablamos de las entrañas, y cuando hablamos de las entrañas, hablamos de la fuerza. Por eso es que dice que a Jehová se debe amar con todas las entrañas, con toda la fuerza. Usted ha escuchado por ahí: te amo con todas mis entrañas, el hijo de mis entrañas. O sea, está hablando de la fuerza máxima que porta el ser humano. Y cuando el hombre acaba dentro de la mujer, y la mujer botó la energía máxima que porta en su vientre, en sus entrañas, lo recibe el hombre con el pene, y mediante el pene se va al cerebro, y eso es lo que le empieza a fortalecer al hombre, a darle más masculinidad, a darle la protección de alguna forma que necesita la mujer, los proyectos, los planes que tiene la mujer. Mediante ese orgasmo se lo puede transmitir al hombre y le puede de alguna forma mandarle todos los proyectos que ella tiene. Por eso, hombre, debe de tener cuidado, porque hay muchas mujeres que tienen un precioso físico, pero tienen un cerebro hueco. Y cuando yo hablo de cerebro hueco, no estoy hablando en un sentido mal, sino que hay personas que no piensan. Hay personas que viven en estado zombie. Mujeres que no le dan forma a nada y simplemente viven en un conformismo. Y lo que le tiran al hombre es una conformidad. Y por eso el hombre no está interesado en surgir, en avanzar, en crecer, porque la mujer, cuando eyacula, cuando tiene su orgasmo, no le tira nada al hombre. Pero dijimos que en la masturbación, lo único que toma el pene cuando activa ese imán es aire frío. Y ese aire frío se va al cerebro. Y en el cerebro, si tú depositas aire frío, puede incluso trastornar completamente tu vida. Dice, ¿qué pasa con las relaciones sexuales con los novios o pololos cristianos? Si novios o pololos mantienen relación sexual, pueden trabajar en la obra de Dios, o parejas. Si contraen matrimonio, ¿qué dice la palabra? O parejas sin contraer matrimonios, ¿qué dice la palabra? Es pregunta que más de una vez se han realizado algunos hermanos. Algunas preguntas que muchos jóvenes hoy en día no se atreven a preguntar. Bueno, esto ya, ¿no es cierto?, está quedando un poco atrás, ya que muchos están entendiendo, y lo dije delante en el video, las personas se casan no cuando van a firmar un contrato. Esa es una seguridad que le da al matrimonio, pero las personas se casan, las personas están en matrimonio cuando tienen sexo. Ahí ya están casados. Entonces, también lo expliqué el otro día cuando puse mi separación, también lo expliqué que hay muchos jóvenes que porque en la religión le dicen que está en pecado,
ellos se casan por poder estar bien en la religión, pero cometen un tremendo fracaso en su matrimonio porque lo hicieron sin amor. Entonces, obviamente, el matrimonio, el día en que yo voy a ir a firmar un documento, tengo que hacerlo muy seguro de que voy a hacerlo con la persona que yo amo y que ella me ama a mí. Entonces, de esa manera, si viviéramos, todo cambiaría si lo hiciéramos de esa manera. Pero la religión, como siempre yo le he dicho, ha dañado a la gente, ha dañado familias, ha dañado a personas, porque le han inculcado incluso que si alguien tuvo un hijo por un desliz que tuvo en la vida, primera vez que están en una intimidad, simplemente no se gustan, fue un momento de pasión, nació un hijo, y le dicen tú tienes que hacerte responsable, tú tienes que casarte. Y yo le tengo que decir algo: nunca se debe casar por un hijo, nunca se debe estar por un hijo. El matrimonio tiene que ser por amor, no por un hijo, no por una religión, no por una imposición, no por un chantaje, por amor. Quiero avanzar para poder terminar. Me estoy saltando muchos puntos. Esto es para largo, pero bueno, quiero simplemente dar los puntos para que usted pueda entender. Yo le dije que el semen era fuego. En la antigüedad nos hablaron de un fuego solar que existe siempre en toda la materia orgánica e inorgánica. Ese fuego naturalmente está encerrado en cuanto al hombre, en su sistema seminal, o sea, en el semen. No se trata naturalmente de un fuego meramente físico, dijéramos un fuego de tipo supradimensional, psicológico o metafísico, de tipo estrictamente sexual, y que todos lo sentimos durante la cópula. O sea, lo que yo le decía delante, nosotros sentimos cuando sale ese fuego, y la mujer que recibe el semen recibe, ¿no es cierto? Y siente y dice, oh, esto estaba ardiendo, esto como que me quemó, y siendo que con el movimiento estaba todo ardiendo, pero aún así, cuando sale el semen, ¿no es cierto?, es más caluroso o más fuego que incluso la flotación que se está dando entre el pene y la vagina, obviamente. Entonces, los orientales decían que cuando ese fuego asciende, despierta en nosotros poderes que ignoramos, poderes extraordinarios de percepción, o mejor dijéramos, de extrapercepción sensorial, poderes que divinizan, pero hay que despertarlo mediante la transmutación de la libido, sabiendo gozar del amor, y la mujer también puede despertarlo sabiendo gozar de su varón. Con ese fuego se realizan prodigios. Los orientales le denominan a esto la Kundalini. Es maravilloso cómo los antepasados mexicanos lo denominaban la serpiente, porque decían ellos, tiene figura de serpiente sagrada que sube a lo largo del canal médula espinal, o sea, por atrás, ¿no es cierto?, por la médula espinal. En el oriente se habla de 7 centros que existen en la espina dorsal, también conocido como los 7 chakras, para poder activar esto y poder llegar hasta el final a la glándula pineal. El primero está en el coxis. Cuando entra en su funcionamiento, nos confiere determinados poderes sobre el elemento tierra. Cuando nosotros entendemos ahora que en el sexo podemos darle poder, cuando tú logres manipular eso, tú lo primero que vas a poder controlar es la tierra. Y entre comillas, nosotros somos tierra. Tú vas a poder controlar muchas veces, incluso cuando tú veas algo que está mal en tu familia, en tu casa, en los tuyos, tú vas a poder controlarlo. Vas a poder también controlar lo que se está dando mal en la tierra. Y cuando habla de tierra, habla también de las obras de tus manos, habla
de tu prosperidad, de tu finanza, de tu trabajo, de tu empresa, de tu proyecto, lo vas a poder realizar cuando tú empieces a manejar en el orgasmo, a canalizar y hacerlo con kavaná, con intención, con un buen pensamiento, no dejándote llevar por la pasión, ni lujuriosamente, sino poder controlar lo que tú estás haciendo y canalizar esa energía y enviarla a algún lugar, algún recipiente que puede ser provechoso para ti. El segundo está a la altura de la próstata. Ponga atención, todos los hombres, muchos hombres hoy en día sufren de eso, el cual nos confiere poderes sobre los elementos acuosos de nuestro organismo. Sangre, saliva, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo acuoso, problemas de riñón, orina, todo lo que tiene que ver con lo acuoso está en el segundo nivel de concentración cuando tú estés en la intimidad sexual con tu pareja. Tercero, a la altura del ombligo, el cual despertado, cuando se despierta esto, nos permite manejar nuestro temperamento ardiente y hasta actuar sobre el fuego universal. O sea, en otras palabras, vas a poder controlar la energía de ira, de enojo, cuando te sonroja la piel, cuando te llenas de alguna forma de ese sarpullido rojo, porque tienes rabia, porque tienes ira. Lo vas a poder controlar en el tercer nivel del control de la sexualidad. El cuarto nivel está en la altura del corazón y obvio nos confiere ciertas facultades extraordinarias como la de la telepatía, de la intuición y muchas otras cosas. Yo les decía delante que en esta parte nosotros tenemos la capacidad de dar, pero también de recibir. Entonces, cuando tú manejes este cuarto nivel que está pegado en el corazón, en este lado, entonces tú vas a poder captar cuando alguien esté triste sin que te lo diga, sin que tú lo veas llorar, sin que lo veas con el ojo lloroso. Tú lo vas a poder captar porque tú vas a ser un imán de recepción. Pero tienes que tener mucho cuidado, obviamente, porque ese imán tú lo tienes que canalizar y la energía mala que tú recibas tienes que sacudirla, tienes que sacarla fuera o tienes que transformarla, transmutarla en energía pura, en energía buena. Tú tienes el poder, tú tienes la sabiduría para hacerlo cuando tú estás ya en este cuarto nivel. Quinto nivel está a la altura de la glándula tiroide, que nos da el secretal yodo biológico, nos confiere cierto poder, ponga atención, psicoextraordinario, la llamada clariaudiencia, el poder para escuchar sonidos de altura. Gente, mire, ponga atención, dicen los sabios judíos que el hombre que logra controlar el sexo, en el sexo puede llegar a un nivel profético. Es que lo que yo le voy a hablar es una locura. Imagínese usted estar en el quinto nivel y usted esté teniendo su orgasmo, esté disfrutando del avivamiento espiritual ahí, y de repente llega una voz que le dice, no sé, hijo mío, tienes que vestirte y salir a tal lugar. Hijo mío, tienes que ir a dar algo a tal lugar. No sé, tienes que ir a orar por alguien, tienes que ir a dar un consejo. Imagínese qué locura. Eso se puede conseguir cuando usted tiene el control y sabe que dicen los grandes judíos, los grandes sabios, que ellos, cuando están en la intimidad, oiga, que esto es una locura, ellos recitan salmos, no audiblemente, sino mentalmente. Ellos están teniendo su orgasmo y están meditando y están citando salmos. Y es por eso que en el quinto nivel, como tú estás hablando con Dios y Dios tiene boca, Él también te puede hablar a ti.
Y no tan solo puedes oír a Dios, ojo, ojo, porque oír el mundo espiritual no quiere que solamente tú vas a oír ángeles y la voz de Dios, sino que tú puedes escuchar voz de demonios, puedes escuchar voces que están planificando matarte, dañarte, destrozarte. Puedes escuchar el brujo que está trabajando tu vida y está clavando ese muñeco. Tú lo puedes escuchar en ese quinto nivel, en ese momento de orgasmo, de elevación sexual. El sexto nivel está a la altura del entrecejo, que nos da el poder para poder percibir también dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y cuando llegas a este nivel, no te asombres si tu cuerpo está disfrutando del orgasmo y tu alma anda en otras dimensiones. No te asombres, es que esto va más allá de cualquier razonamiento, y por eso es que se practicó, y por eso es que gente lo cuidó, y es por eso que lo hicieron desaparecer, y es por eso que lo ocupan hoy los grandes líderes, los grandes ricos, y es por eso que tienen tanta mafia de pornografía y daño sexual, para que nos mantengamos como unos borregos a ciegas, siguiendo a un líder. Y el séptimo está a la altura de la glándula pineal, que nos da el poder para ver por sí mismo los misterios de la vida y de la muerte. Así pues, esas facultades se hallan latentemente en nuestro organismo y pueden ser despertadas con ese fuego extraordinario. O sea, con la expulsión del semen en el depósito correcto, con la persona correcta, con el orden correcto. La pregunta que yo te hago en esta hora, ya estoy terminando. Yo ya estoy terminando. ¿Cuánta energía tú estás votando? ¿Cuánta energía hemos votado? ¿Cuánta energía hemos desperdiciado? ¿Sabe qué? Cuando yo empecé a estudiar esto, estuve un tiempo poniéndolo en obra firmemente, concentrado al máximo, y mi energía la canalicé de alguna forma en las finanzas, y el universo me sorprendió cómo esto tiene un real resultado. Fui sorprendido, pero fuertemente. Tú puedes canalizar esta energía, puedes sanarte de la enfermedad que tú tienes. El cáncer es un cúmulo de tiniebla, de oscuridad. Mándale luz a donde te dijeron que está ese cáncer. Mándale luz a esa tiroide. Mándale luz a ese dolor de espalda. Mándale luz a la enfermedad que tú tienes. Trabaja también la respiración. Al menos 3 veces al día. Concéntrate en la respiración. Ponte en una posición adecuada. Exhala durante 3 segundos. Reténlo unos 3 a 6 segundos y bótalo en 3 a 6 segundos más. Y te vas a dar cuenta que el estrés, los pensamientos y lo que te estaba oprimiendo va a empezar a desaparecer. Dios no hizo nosotros co-creadores con Él. Tienes tú la facultad de crear sanidad. Tienes tú la facultad de crear alegría. Tienes tú la facultad, así como tenemos la facultad de crear hijos, de crear tus finanzas, de crear tus proyectos. Hoy es un día que Dios nos ha sorprendido
de una manera extraordinaria. Sé que estos temas, como decía Margarita, no lo tocan otros pastores, porque yo no me considero un pastor, ya ni quiero que me digan pastor. Ya ni quiero que me digan pastor. No me considero evangélico y no quiero que me digan evangélico tampoco. Prefiero que me digan, no sé, un maestro espiritual, un ayudante, un ayudador espiritual, no sé. Porque ha sido tan degenerado y tan dañada la religión. Y este tipo de cosas, para ellos, es una locura. Para ellos esto es dañino. ¿Sabe por qué? Porque esto te da libertad. Y lo que le da libertad al hombre, a la mujer, el religioso, el gobernador, lo va a considerar malo. Lo que te va a ayudar para ser libre, ellos lo van a considerar malo. Es por eso que me he dispuesto y quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a las personas, y la única forma de poder ayudarlas es entregarle un conocimiento que no importa de la religión que tú seas, que no importa de dónde tú me estés mirando, sino que tú puedas adquirir este beneficio, este conocimiento que te va a traer un beneficio saludable, un beneficio de salud corporal, pero también de salud espiritual o almática, que es también lo que trabajan los psicólogos. Antes de irme, no sé si alguien tiene una pregunta. No sé si alguien tiene una pregunta. Le puedo responder algunas que yo me hice cuando yo estudiaba esto, y me lo hizo aquí Marco Antonio, y él me pone: ¿qué pasa el que no tiene pareja? El que no tiene pareja, pero yo quiero por favor que me entienda y que no me diga que soy un hereje. El que no tiene pareja tiene sexo con Dios. Pero ¿cómo? Pero es que la Biblia habla, muchas partes habla, y Dios toma la intimidad entre un hombre y una mujer, y Él la compara, la intimidad que Él tiene con su pueblo. Cuando yo digo que el hombre que no tiene mujer puede darle forma a la energía que tiene teniendo intimidad con Dios, no me refiero a una sexualidad como la que yo tengo con una mujer, sino que yo me refiero a la intimidad de la oración, de la lectura de salmos, de la meditación, de los cánticos de alabanza. Esa es la intimidad. Una soledad que yo busco a Dios, creyendo que lo tengo frente a frente, y yo le doy forma a mi proyecto, a mis planes, a mi energía, la deposito en el mejor depósito, que es Yuhet Bajei, el eterno, el sagrado, el todopoderoso. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que la mujer antes de los 60 años se case, se busque un marido, pero después de los 60 años se ocupe en la oración? Allí yo pude entender con eso de que una persona que tiene oración está teniendo intimidad con Dios, y Dios está depositando en ella la mejor energía para que esa mujer en su depósito le dé forma. Y es por eso que en la antigüedad las viejitas, sin saber esto, las viejitas religiosas eran las profetas más grandes, eran las sanadoras más grandes, eran las consejeras más grandes. ¿Sabe por qué? Porque tenían intimidad con Dios, y Dios vertía sobre ellas, pero descártese usted, yo estoy hablando todo en sentido figurado. Dios, Jehová, vertía sobre ellas, y ellas le daban forma a lo que Jehová vertía sobre ellas. En el caso del hombre, exactamente debe hacer lo mismo. El hombre vierte en Dios, en la Shekinah. Dios se manifiesta como femenino a través de la Shekinah. El hombre vierte en Dios sus planes, sus proyectos, sus energías, y la Shekinah le va a dar forma.
¿Quién le puede dar mejor forma a tus planes, a tus proyectos, que la propia Shekinah? ¿Quién le puede dar mejor forma? Me voy. ¿Hay alguna pregunta o yo me voy? Los que no lo pudieron ver completo, esto queda registrado ahí en mi Facebook personal, Francisco Bustamante. Creo que lo voy a extraer de Facebook y también lo voy a pegar allí en YouTube. También está, me parece que dice Pastor Francisco Bustamante, no sé, no me recuerdo. Si dice así lo voy a modificar, porque ya no quiero que me llamen pastor. Ha sido muy lindo este tiempo de poder estar con ustedes. Temas como estos son los que vamos a seguir trayendo. Es importante que podamos aprender estas cosas que nos traen un buen resultado a nuestras vidas. Son cosas difíciles, pero nadie dijo que la espiritualidad es fácil. Nadie dijo que poder tener el dominio de este mundo material sería fácil, pero mediante el conocimiento, la conexión espiritual, podemos tener el dominio de este mundo material. Shalom, Dios les bendiga.